Muy buenas tardes a todas y todos nuestras amigas, nuestros amigos, seguidoras, seguidores de nuestra emisión. En este momento, pues vamos a seguir el tema de Venezuela. Ya hemos hecho varias emisiones de este tema, que es un tema bastante preocupante por lo que ha sucedido allá en ese país después del 3 de enero, cuando fuerzas especiales de los Estados Unidos invadieron militarmente el territorio de Venezuela, violando su soberanía, y además de eso, pues también secuestrando al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cecilia Flores, que también es miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. En este contexto internacional altamente tenso, marcado por recientes acciones militares estadounidenses, como he planteado, que culminaron con este suceso bochornoso para el derecho internacional, el gobierno venezolano está en una presión bastante fuerte por parte de los Estados Unidos. En este momento, pues está la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada, que era la vicepresidenta del presidente Nicolás Maduro, pero pues ahora es la presidenta encargada. Ella pues está sintiendo una presión fuerte diplomática, mediática por parte de los Estados Unidos y de sus aliados, precisamente para hacer que Venezuela haga cambios sustanciales, estructurales en sus políticas, en sus leyes, para que le den un espacio propicio a los Estados Unidos y también a sus empresas explotadoras de petróleo y de otros recursos, eh, para que puedan pernotar y pues hacer sus negocios en Venezuela. Pero por otra parte también tenemos una presión internacional por parte de la oposición venezolana, respaldada por Estados Unidos y también por la Unión Europea, pidiendo que se liberen los supuestos presos políticos y exigiendo también unas supuestas libertades democráticas en Venezuela. En este escenario complejo, bajo esta presión mediática, política de parte de Washington y sus aliados, la Asamblea Nacional, como institución representativa del pueblo y uno de los poderes constitucionales, tiene un papel crucial en legitimar políticas internas como en articular respuestas a las demandas de la sociedad venezolana, también en este momento a la presión externa y la necesidad de una respuesta a la estabilización económica y social. Para tratar este tema, hemos invitado a el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, José Gregorio Colmenares, quien es profesor universitario, experto en administración pública, para plantear, digamos, estos desafíos, las perspectivas para Venezuela y qué cambio se considera necesario para enfrentar la actual crisis geopolítica, social y económica. Le damos la bienvenida entonces al diputado José Gregorio Colmenares. Muy buenas tardes, diputado. Bienvenido a nuestra emisión. Bueno, saludos, Hugo. Extenderte desde acá, desde la patria de Bolívar, tierra de resistencia, un caluroso abrazo. Gracias por la invitación a tu programa, que se convierte en una ventana comunicacional en esta oportunidad que nos permite a nosotros difundir hoy más que nunca la verdad de Venezuela. Aquí estamos prestos y dispuestos para colaborar con el sistema informativo global de manera tal de que la verdad de Venezuela se exponga tal y cual como es, como se han venido suscitando los hechos, se han venido desarrollando los días en estos tiempos, donde bien lo manifestaste, de una crisis
producto del secuestro del presidente en función, Nicolás Maduro Moro, y su esposa, quien a su vez es diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Como ya lo mencionaba, nosotros, bueno, tuvimos el pasado 3 de enero un hecho que borra la línea de la barbarie y la ética política en el mundo. Ha borrado las líneas. Venezuela sufrió un ataque militar por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Se ha manifestado a través de un bombardeo que concluye con el secuestro del presidente en funciones, Nicolás Maduro Moro, y la primera dama, su esposa, es decir, la pareja presidencial. Un secuestro que nunca antes visto, mucho menos en el mundo y tampoco en nuestra región. Y por conclusión, nosotros hemos estado en estos últimos días, en estas últimas horas, bueno, en movilización permanente para rechazar de manera categórica, para rechazar de manera contundente todos estos hechos, bueno, que ya se venían alertando, producto del despliegue militar que había mostrado Estados Unidos en los últimos 4 meses del año 2025. Ya nosotros como venezolanos, como pueblo de Venezuela, más allá del gobierno bolivariano, veníamos denunciando ante el mundo ese despliegue militar y sabíamos que tenía como principal objetivo un ataque no solo al presidente, no solo al gobierno, sino un ataque a todo el pueblo de Venezuela. Y en efecto sucedió así, Hugo. El pasado 3 de enero, bueno, bombardearon la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, donde fallecieron, murieron más de 100 personas entre civiles y militares, que no estaban todos asociados a una sola convicción política o partidista, eran venezolanos y venezolanas diversos, y que bueno, producto del bombardeo han fallecido y nosotros los hemos reivindicado, el Parlamento Nacional los hemos honrado, pero ese bombardeo también ha sido un motor de empuje, un motor de fuerza para los pueblos del mundo y en especial para el pueblo de Venezuela, para salir a las calles, a rechazar ese hecho bélico, bueno, que no es más que el desespero de un gobierno como lo es el gobierno norteamericano, que también ignora con toda la intención reglamentaria toda la política internacional, el derecho internacional basado en normas. Ya cada día más las acciones que ha venido cometiendo el imperio norteamericano se van aislando cada día más del derecho internacional basado en normas. Y desde acá, desde el pueblo de Venezuela, una vez transcurrido la madrugada de el sábado 3 de noviembre, nosotros nos hemos volcado a las calles. Hemos sabido convertir la indignación, la rabia, la ira, el dolor. Hemos sabido convertirlo en motor y fuerza de empuje movilizadora. Entender y comprender que el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro se ha constituido en una causa global frente al imperialismo norteamericano. Y que lo que están haciendo con el presidente en funciones, bueno, es el hecho más atroz de muestra de debilidad, de decadencia, de debacle de un imperio que, como bien lo hemos visto en sus últimos años, tiene unas profundas alteraciones políticas y sociales a lo interno de su nación. Nosotros hemos estado en la calle de manera permanente como pueblo. El 5 de enero, como bien lo emana nuestra Constitución Nacional, instalamos y juramentamos un nuevo periodo legislativo con un nuevo periodo de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional que corresponde al año 2026-2031, como bien lo manifiesta nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Asamblea Nacional se ha convertido en el epicentro de debate político, de debatir la incidencia vivida en los últimos días, pero también las consecuencias y lo que de ese hecho desprende. Bien hacías mención en tu preámbulo de todas las reformas que se están aplicando en Venezuela. Nosotros estamos aprovechando todas estas intervenciones, todas estas ventanas comunicacionales para llevar la verdad de Venezuela en el mundo. Desde la Asamblea Nacional hemos estado en la calle, el gran polo patriótico, todas las fuerzas sociales, movimientos políticos han estado en la calle, bueno, para manifestar nuestro rechazo por lo sucedido, pero también para dejarle claro un mensaje al mundo de lo que le está pasando a Venezuela, que no es más que una acción intencionada para el uso y provecho de los recursos naturales que goza nuestra república, como lo es los productos de hidrocarburos y lo que de allí deriva. Esa es la intención superior del posicionamiento de Estados Unidos en nuestro hemisferio y por supuesto tenía como principal objetivo Venezuela por lo que significa Venezuela en materia de hidrocarburos para el mundo y de manera especial para este lado
del mundo, este hemisferio occidental, en este continente, que generaron matrices de opiniones, distintas narrativas para justificar el hecho. Iniciaron primero vinculando al gobierno de Venezuela con bandas delictivas, donde el presidente Nicolás Maduro siempre le ha hecho frente a las bandas delictivas en Venezuela. Venezuela es uno de los países más seguros de nuestra región. Tan solo contabiliza 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. No tenemos hecho ni mucho menos evidencia de tráfico, de comercialización o producción de alguna sustancia de estupefaciente. Es decir, no estamos asociados bajo ninguna circunstancia a red de narcotráfico. No solo lo dice el gobierno de Venezuela, sino también lo expresan así los informes que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas en su ente contra delitos y drogas. Nosotros no comercializamos, no producimos, pero siempre tuvimos claro y lo denunciábamos ante el mundo que era una farsa, era una narrativa alternativa impuesta por el imperio para justificar la intención de invadir a Venezuela y que bueno, si algo nos ha traído de positivo esta acción del 3 de enero es que ha permitido que el gobierno de Estados Unidos se quite la careta, que exponga en realidad cuál era el objetivo principal y lo ha manifestado, es el petróleo. Son los recursos naturales y de hidrocarburos, sus distintos derivados, como objetivo principal, producto de lo que ellos llamaron el documento de seguridad nacional de Estados Unidos. Ya allí el gobierno de Estados Unidos venía exponiendo cuáles eran las verdaderas intenciones sobre este hemisferio y por supuesto Venezuela tenía un papel preponderante por su riqueza natural. Y nosotros siempre lo hemos tenido claro, lo hemos venido denunciando en los últimos años y que siempre apuntaló a la asfixia, al ahogo del pueblo de Venezuela a través de su industria petrolera llamada PDVSA. Y que hoy nosotros tenemos una gran tarea, Hugo, exponer la verdad. La comercialización que se ha desprendido en estos últimos días con el gobierno de Estados Unidos, esa comercialización de productos de hidrocarburos, no es consecuencia del secuestro de lo sucedido. Siempre fue una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, siempre fue una iniciativa del gobierno revolucionario en la historia republicana de nuestra nación, del país Venezuela. El país a quien más se le ha vendido petróleo siempre ha sido a Estados Unidos y dejó de vendérsele de manera cotidiana como estábamos acostumbrados a hacer, producto de que en el año 2014, 2015 y con mucha más énfasis en el año 2019, bueno, se agudizaron las sanciones, lo que reconocemos como medidas coercitivas unilaterales direccionadas de manera lineal a la industria petrolera. Es por eso la ausencia desde ese momento de las grandes transnacionales del petróleo de nuestro país. Pero nunca hemos estado negados. E incluso en los últimos tiempos estamos trabajando con una empresa llamada Chevron, es una empresa estadounidense, que era la única empresa licenciada, permitida, autorizada por el gobierno de Estados Unidos para trabajar en Venezuela. Y que nosotros nunca hemos estado negados a eso. Siempre hemos estado, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo, bueno, abiertos a ofertarle los productos de hidrocarburos, a ofertarle nuestra riqueza petrolera a cambio de lo que realmente significa en costo y valor el petróleo en el mundo, sin regalías, pasar de las concesiones a los contratos, es un acuerdo comercial y en función de ello, lo que siempre hemos exigido es que nos paguen el petróleo al precio que tiene valor en el mundo. Y esto que se está viendo en estos últimos días no es producto a grandes reformas, sí. La Asamblea Nacional ha convocado para trabajar, para actualizar lo que es la ley de hidrocarburos de nuestro país y poderla vincular a la ley antibloqueo que sancionó la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2018, una ley que buscaba vías, que buscaba mecanismos para poder saltar, para poder bypassear el bloqueo que también fue impuesto por Estados Unidos y en consecuencia las demás naciones que se subordinan en su condición de vasallos a Estados Unidos, pero para bypassear, para poder brincar, saltar esas medidas coercitivas unilaterales, nosotros en el año 2018, la Asamblea Nacional Constituyente sancionó la ley antibloqueo. Y lo que se está buscando ahorita con la reforma de la ley de hidrocarburos es actualizarla a los nuevos tiempos y generar condiciones que le parezcan apetecibles, que le resulten con carácter de seguridad, de tranquilidad y de estabilidad a todos los inversionistas en el mundo para que vengan a nuestro país a invertir en Venezuela en materia de petróleo y bueno, en las distintas materias que rige la ley de hidrocarburos. En función de ello, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado
que se está trabajando, siempre hemos estado abiertos, siempre. Incluso en los últimos años, la única empresa que estaba permitida y en los últimos meses, Hugo, es importante resaltar, mientras teníamos la negación de acceso de distintos barcos, buques, por las vías marítimas a nuestro país para comercializar, para importar o exportar lo que sea, mientras teníamos el acceso limitado, mejor dicho, teníamos el acceso negado, lo único que podía salir o entrar del país eran los buques petroleros de Chevron, empresa estadounidense permisada, permitida, licenciada por el gobierno de Estados Unidos. Lo que hoy estamos viendo, es importante que lo resaltemos, bueno, es parte de una política del país, del gobierno bolivariano, incluso los gobiernos anteriores a los 26 años de revolución. Hemos tenido un feedback, un buen entendimiento de comercialización de nuestra riqueza petrolera, siempre y cuando se pague a lo que se tiene que pagar. La nacionalización del petróleo no fue una política del gobierno del comandante Hugo Chávez ni del Nicolás Maduro. Fue uno de los gobiernos anteriores y claro, nosotros lo suscribimos porque en el marco de la soberanía, el ejercicio de la soberanía, nosotros creemos y estamos plenamente convencidos que debemos determinar, debemos tener acción de manera permanente en lo que son nuestros recursos petroleros. Es un uso y provecho propio de los venezolanos y venezolanas. Ahora, la agenda de trabajo que hemos tenido, que también es importante mencionar para romper las barreras mediáticas que a veces nos imponen los canales y los medios tradicionales, también tiene como uno de sus vértices lo que es la libertad de los presos políticos. Y nosotros tenemos hoy la gran tarea de explicar también la verdad. No son presos políticos, no están presos por acciones políticas, partidistas o por ideología política. Están privados de su libertad, como en todas partes del mundo, por cometer algún delito, por alterar el orden en un país basado en normas. Y que bueno, que sí, mayormente fueron convocados por presos, por dirigentes políticos, pero eso no los hace o no los vincula, ni mucho menos los hace ver como un preso político. Aún así, en los últimos años hemos visto cómo han sido convocados y esas personas, bueno, han pasado de convocar a una manifestación sin ningún tipo de autorización que la convierten luego en acciones terroristas, que trancan vías y avenidas en las principales ciudades del país y que empiezan con una expresión supuestamente pacífica y luego persiguen, señalan, asesinan a personas, queman vivas a personas como lo pasó, como sucedió en el año 2019-2020 con Orlando Figuera, una persona, un venezolano, por su color de piel lo asociaron al chavismo y aún así, bueno, lo quemaron vivo. Esas personas, bueno, tienen que pagar ante la justicia, como lo pagaría cualquier otra persona en Venezuela, independientemente de su posición política, su militancia partidista, como lo pagaría cualquier otra persona en el mundo. Quien comete un delito debe someterse a la ley. Aún así, la política de escarcelamiento, de liberación, ha sido una política también del presidente Nicolás Maduro, que en los últimos días se vio en los últimos días de diciembre, año 2025, cómo iniciaba el presidente Nicolás Maduro, como lo ha hecho en todos los meses de diciembre, bueno, entendiendo y valorando el mes de diciembre como un espacio, un mes, unos días para el encuentro en familia, bueno, inició el proceso de escarcelación. Pero ha sido una política nuestra siempre, incluso en el año 2018, esas mismas personas que lo llaman preso político, bueno, intentaron asesinar al alto mando político y militar con drones en un ejercicio militar en Caracas y pagaron ante la justicia. Con intento de magnicidio, solo tuvieron privados de libertad 2 años, 3 años, si acaso, 4 años, el que más tuvo. Pero que sabemos lo que significa ese intento y en otras partes del mundo fuesen condenados incluso a cadena perpetua. El presidente siempre ha sido un hombre de paz, abría los brazos en cada oportunidad y todas esas personas que intentaron asesinarnos en el año 2018 también gozaron en los años 2021, 2022, 2023, hasta en los últimos años, una excarcelación como parte de estos encuentros políticos. Hay un proceso de diálogo que también ha intentado, bueno, vincularse o asumirse de manera directa con lo que hemos vivido o producto de lo que hemos vivido, tenemos la condición de dialogar. Y sí, siempre hemos estado abiertos al diálogo. En los momentos más complejos y más difíciles, el presidente Nicolás Maduro ha convocado al diálogo. Y tuvimos experiencia, tuvimos varias ediciones en México, en Barbados, con esa derecha extremista que tú mencionabas, que esa derecha extremista ha convocado al asedio, a la quema real, al terrorismo en nuestro país. El presidente aún así ha delegado
a comisiones del alto mando político de la revolución a sentarse, a encontrarse y a trabajar una ruta de trabajo que dentro de esa ruta de trabajo estaban unas elecciones como la que vimos en el año 2024, que luego también es importante resaltar, luego de esas elecciones se tenía como principal acuerdo reconocer los resultados electorales y la respuesta de la extrema derecha venezolana fue no reconocer los resultados electorales y más bien convocar a la calle dejando un resultado de más de 56 fallecidos en el país. Esos son los presos políticos que ellos reconocen. Pero en aras de darle respuesta siempre a la incertidumbre que tiene el mundo entero hoy sobre los hechos en Venezuela, nosotros estamos en esta lucha y por eso ratifico mi agradecimiento de permitirnos esta ventana, Hugo, para decir la verdad. Hasta ahorita, bueno, nuestra respuesta ha sido la gobernanza, la gobernabilidad. Hemos estado gobernando el país en estos 21 días de secuestro del presidente Nicolás Maduro. El propósito de Estados Unidos con la incursión militar que se llevó a cabo el 3 de enero era una desestabilización mucho mayor en el contexto social en Venezuela. O sea, supongo yo que Estados Unidos pretendía de que hubiera un levantamiento social y que ese levantamiento eh, acabara prácticamente de tumbar o exterminar al proceso bolivariano, chavista en Venezuela. ¿Cuál es Sí, la es situación actual? Porque pues en un momento dado eso fue lo que salió en los medios de comunicación acá en el exterior. O sea, tratar de poner a una oposición fuerte, una oposición de derecha fuerte, que se posicionara y que hiciera el relevo en el Ejecutivo, eh, que era lo que pretendía Estados Unidos y también de pronto sus aliados, de que, por ejemplo, María Corina Machado o que Edmundo González los pusieran a la cabeza del gobierno de Venezuela y que esa sería como especie de la transición de la cual ellos estarían hablando o planeando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la situación verdadera después del 3 de enero en Venezuela? Me refiero a bueno, la situación social. sí, yo creo, Hugo, que el presidente de Estados Unidos siempre ha estado claro de las condiciones políticas de la oposición que siempre ha buscado acercarse e incluso ofertarle las riquezas de Venezuela al gobierno de Estados Unidos a cambio de lo que sucedió, de una intervención militar. Producto de ello, bueno, el presidente de Estados Unidos en su primera locución para dar la información al mundo de lo sucedido con el presidente Nicolás Maduro también se hizo o también hizo referencia a la oposición venezolana y a esa lideresa que tú has mencionado como una persona que no tenía ni control ni respeto en el país. El presidente de Estados Unidos siempre ha estado claro. Y nosotros también, en caso de Venezuela, hemos estado claros, bueno, de la posición extremista de ellos, sin ningún tipo de control de las mayorías de los venezolanos y venezolanas. Su condición o su acción para hacer política siempre ha sido la violencia. Y para ello nosotros nos preparamos. El pueblo de Venezuela ha venido preparándose en los últimos años, bueno, para defender la soberanía, por supuesto, no para defenderla ante acciones bélicas de la magnitud que vivimos por la capacidad militar que tiene Estados Unidos, pero sí para defender el control, el orden interno. Y nosotros tuvimos dos grandes victorias en la madrugada del 3 de enero. La primera victoria que tuvimos fue, bueno, garantizar la vida del presidente Nicolás Maduro. Y allí la firmeza y la gallardía de la primera dama Cilia Flores en irse con el presidente Nicolás Maduro para garantizar que mantuviesen con vida el presidente Nicolás Maduro. Se lo llevaron vivo y tenían que mostrarlo siempre vivo. Esa es la primera victoria política de Venezuela. La segunda victoria no existió en ninguna comunidad del país, en ningún municipio del país, en ningún estado del país, la alteración del orden público. Por dos razones. Primero, porque la revolución bolivariana, por más altibajo que tenga, es el partido político, la coalición política, el gran polo político, el gran polo patriótico, bueno, los que tienen mayor ascendencia e incidencia en el pueblo de Venezuela. Y segundo,
porque indudablemente lo que sucedió en Venezuela es rechazado, es aborrecido por todos los venezolanos en su mayoría. El 93%, según el último análisis que hicimos, el 93% de los venezolanos y venezolanas rechazan lo sucedido el pasado 3 de enero. Eso no quiere decir que el 93% de los venezolanos sean revolucionarios o sean chavistas. Claro que no, pero sí, el 93% de los venezolanos y venezolanas somos eso. Somos venezolanos y venezolanas y rechazamos la injerencia, la invasión, la extorsión política como la hemos vivido en los últimos tiempos y producto de ello, bueno, hoy hay un sector que continúa una normalidad y hay un sector que estamos también dentro de la normalidad con un profundo dolor por la ausencia de nuestro presidente y la primera dama, que estamos en la calle, estamos políticamente en tres fases. La primera fase es mantener las movilizaciones de calle, son tres grandes tareas que nos ha dado nuestra presidenta encargada. La primera es mantenernos en la calle, en movilización permanente, hasta luchar sin descanso por la liberación de nuestro presidente. La segunda tarea es mantener el orden interno, estar en la calle. Eso nos ayuda muchísimo en las movilizaciones populares y también nos ayuda muchísimo el parlamentar, estar en la calle hablándole a todo nuestro pueblo de Venezuela. Pero también tenemos la tercera tarea, que es la gobernanza y la gobernabilidad. Sí, estamos convirtiendo la indignación, el dolor por el secuestro de nuestro presidente en grandes capacidades de gobierno, que ha sido el lineamiento del presidente Nicolás Maduro, estar en la calle, trabajar con el poder popular, organizados en comunas, en consejos comunales, en distintas organizaciones y frentes sociales. Hoy Venezuela, bueno, la normalidad que no puede tener es producto de la ausencia de su presidente, pero en términos sociales tenemos un país tranquilo, tenemos un país en paz. Recientemente instalamos la Asamblea Nacional, como hace unos minutos te hacía mención, pero también, como bien lo establece el calendario escolar en Venezuela, el 12 de enero reinauguramos o instalamos el segundo momento pedagógico, que es el segundo lapso académico de todas las instituciones públicas y privadas, su sistema de educación media. Es decir, está la gente trabajando en su puesto de trabajo, está la gente asistiendo a sus instituciones educativas, tenemos el Estado trabajando en sus distintos vértices, tenemos la empresa privada trabajando con seguridad jurídica, con estabilidad social. Todo eso en Venezuela se sigue expresando de manera tranquila, de manera estable. Por supuesto, bueno, con un profundo dolor de la ausencia del presidente y los que somos revolucionarios estamos en las calles. Si alguna manifestación ha existido en Venezuela, si alguna calle se ha vestido de color en Venezuela, ha sido los revolucionarios y las revolucionarias para exigir el regreso, la vuelta más pronto que antes de nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero no hay alguna incidencia de alteración del orden público y eso es producto de la debilidad que ha tenido de manera sistemática la oposición venezolana y que esa debilidad que ha tenido en los últimos tiempos también es producto de, bueno, todas las mentiras que hoy el pueblo de Venezuela la ha podido identificar y le ha podido señalar en los últimos tiempos. Todas estas las hemos vivido. Y lo último que podía pasarnos ya nos pasó el 3 de enero. Ya nosotros habíamos tenido, bueno, un blackout, que era el apagón nacional en el año 2019. Tuvimos desabastecimiento de alimentación, de alimentos, de medicina. Tuvimos acciones de terrorismo masivo. Todas las hemos vivido como práctica sistemática de la oposición venezolana para debilitar un gobierno y por supuesto asfixiar al pueblo para que el pueblo en conclusión de eso muestre indignación y saliese a derrocar un gobierno. Pero el pueblo de Venezuela tiene una conciencia necesaria y sumamente elevada que le permite diferenciar cuáles sí son las acciones direccionadas y determinantes por parte de la oposición venezolana como objetivo principal hacia nuestro pueblo y cuáles también han sido algunas debilidades propias del ejercicio de la gobernanza del gobierno revolucionario. Y la diferencia una y otra y pone en contraste siempre lo que hace una coalición política y lo que hace un gran polo patriótico. Y en función de ello, Hugo, para responder tu pregunta nuevamente, estamos en paz. Estamos tranquilos desde lo social, desde lo político, bueno, un sector profundamente indignado, pero desde lo social, donde nos vemos reflejados la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, tenemos los 24, los 23 estados del país y nuestra capital, bueno, en tranquilidad, en normalidad, el Estado funcionando con todos sus vértices, todas sus ramas, Estado
el Estado en todas sus instancias, gobernaciones, alcaldías funcionando. Y te hablo de gobernaciones y alcaldías donde también tenemos alcaldes y gobernadores de oposición, de las distintas oposiciones. Hoy tenemos una Asamblea Nacional nunca antes visto en Venezuela, con participación de todos los polos políticos, del gran polo patriótico, sus distintos partidos políticos, pero también de las distintas oposiciones que hacen vida en el país, que no es una. Hay una radical, una que es un poco más democrática, una que es nacionalista. Todas esas oposiciones están hoy en la Asamblea Nacional discutiendo la realidad del país, pero también proponiendo leyes, proponiendo acuerdos para el entendimiento y trabajando el Consejo Nacional para la Paz, que también fue una herramienta, un instrumento que diseñó el presidente Nicolás Maduro para el diálogo y el encuentro político con todos los sectores de la sociedad, que va más allá de los partidos políticos. Sabemos hoy lo que se contabiliza como vigencia de los partidos políticos, pero más allá hay movimientos sociales, hay sociedad civil en distintos actores, factores, y para ello se ha diseñado una estrategia en el año 2025 que es el Consejo Nacional para la Paz, donde nos encontramos permanentemente con sectores religiosos, con sectores sociales, y nos encontramos con ellos, bueno, para trabajar el consenso, para trabajar las cosas donde sí podemos ponernos de acuerdo y donde no podemos de acuerdo también ponerlo como punto clave para el entendimiento del trabajo y buscar siempre lo que es el bien común, el bien para la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Pero tenemos un estado en paz, tenemos un país tranquilo y tenemos hoy, podemos mostrarte las calles de Venezuela con normalidad, el transporte público funcionando con normalidad, la industria funcionando con normalidad, el comercio, centros comerciales funcionando con normalidad. Otra de las preguntas también determinantes en esta entrevista, que es precisamente para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo dentro de Venezuela, de acuerdo a lo que a las noticias o los mensajes que la prensa hegemónica está a diario bombardeando al público europeo, latinoamericano, estadounidense, y es el hecho de que en sus discursos, después de lo que ha sucedido con esta intervención militar, después del 3 de enero, el presidente Donald Trump ha dicho de que está controlando a Venezuela, que la administración de Venezuela prácticamente está en las manos de Estados Unidos, de que Delcy Rodríguez, la presidencia encargada en este momento, que la ha encargado el Tribunal Supremo, está haciendo lo que él quiere y que el señor Marco Rubio está coordinando todas las acciones para ese control efectivo de parte de los Estados Unidos de Venezuela. Y además de eso, pues también están mandando mensajes muy espinosos para la opinión pública, poniendo incluso en tela de juicio la sinceridad, la honestidad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Incluso en redes sociales ya se habla de una traición de parte de Delcy Rodríguez a el presidente constitucional Nicolás Maduro. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo se vive el ambiente allá en Venezuela acerca de todos estos mensajes que están inundando los medios de comunicación en el exterior de Venezuela y también las redes sociales? Mira, los pensamientos desiderativos, los, los hechos de posverdad, las verdades relativas, todas esas han sido políticas del gobierno de Estados Unidos en los últimos años, incluso del presidente Donald Trump en su anterior gestión. Con eso le ha ido muy bien e he intentado aplicarlo a Venezuela y al mundo. Nosotros tenemos mucha conciencia política y mucha claridad que nos permite hoy exponerle a todo el pueblo de Venezuela y por supuesto a los pueblos del mundo. Primero, no hay ejercicio de traición, nosotros tenemos firmeza. Bueno, la capacidad bélica y militar de Estados Unidos es abrumadora en función a la capacidad bélica de Venezuela, y eso por varias razones, pero la principal de ellas, sabemos que Estados Unidos es un país que se desarrolla en función a la industria militar y a la industria tecnomagnética con intenciones y visiones siempre militares. Nosotros no, nosotros somos un país que nunca hemos intencionado guerras, nunca hemos intencionado invasiones y que en los únicos hechos
donde hemos tenido la necesidad del uso de las armas, ha sido para liberar a otros pueblos de aquí de nuestra región, como lo fue en nuestra era de la independencia para liberar Colombia, Bolivia, Ecuador y varios de ellos. Nosotros tenemos conciencia, no hubo traición, ha sido parte de las narrativas que han utilizado para generar división real, para poder disrumpir la unidad monolítica que tiene el pueblo de Venezuela y por supuesto su gobierno. Nosotros tenemos mucha claridad de eso. Y sabemos que también, bueno, se han trazado algunas narrativas para confundir no solo al pueblo de Venezuela, sino al pueblo del mundo. Y forma parte también de, como tú lo decías, la fortaleza de las transnacionales de la comunicación, de la hegemonía comunicacional de darle mensajes al mundo, que de paso son mensajes con lo que sucedió en Venezuela, son mensajes de ejemplo, de experiencia para el resto de los países del mundo, es decir, para que otros pueblos del mundo, otros gobiernos puedan ver lo que es capaz de hacer el gobierno de Estados Unidos cuando le pone la mira, cuando le pone el ojo. Y bueno, desde el primer momento quisieron hacer ver que era el presidente de Estados Unidos, incluso lo publicaron en una de sus redes sociales con fecha, nombre y una bandera de Venezuela, bueno, como que era el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero en su primer discurso, Hugo, el presidente de Estados Unidos decía que eran ellos los que iban a gobernar Venezuela y administrar el recurso que entraba por producto de la comercialización del petróleo hacia Venezuela y que siempre se intentó manejar esa matriz de opinión y que han podido romperla ellos mismos al decir no, le estamos enviando a Venezuela, es decir, le están enviando al gobierno de Venezuela 300 millones de dólares producto al pago de los últimos buques petroleros. Que de paso es menester siempre resaltar, no solo nos están pagando el petróleo que le ha sido suministrado en estos últimos días, también le están pagando a Venezuela los dos buques de petróleo que nos robaron en el mes de diciembre en el Mar Caribe. Lo están pagando. ¿Se lo están pagando a quién? Al gobierno de Venezuela. ¿Y quién gobierna Venezuela? La presidenta encargada. Y también nosotros tenemos una gran tarea. La presidenta encargada no es Delcy Rodríguez por venia o por aprobación del gobierno de Estados Unidos. Era la vicepresidenta ejecutiva en funciones. Y como bien lo dice nuestra constitución, bueno, debe suplir cualquier tipo de ausencia la vicepresidenta en funciones. Nosotros tenemos la ausencia temporal, la ausencia absoluta. En el caso de nuestra constitución, ninguna de las dos se cumple porque nunca nos imaginamos que pudiésemos tener ausencia del presidente producto de un secuestro. Ante eso, nosotros estábamos trabajando un decreto de conmoción exterior. Producto de la amenaza, bueno, se tomaban algunas decisiones ejecutivas para poder mantener en paz y para poder estabilizar políticamente, socialmente y económicamente al país. Y es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia, como máximo intérprete de la norma, como máximo intérprete de la ley, bueno, determina que debe continuar la función la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. Es por el ordenamiento jurídico venezolano. Esto no es por aprobación o por acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, no. Así lo han querido ver y hacer ver, pero no tiene nada que ver con eso. Es en función, tiene que ver con el ordenamiento jurídico venezolano. Pero que bueno, nosotros hemos visto cómo han intentado poner esas narrativas. Incluso una de las más risibles en los últimos tiempos, el presidente de Estados Unidos, bueno, expresaba que el pueblo de Venezuela estaba tan agradecido con esa acción que producto de ello le había puesto su nombre a una de las principales calles de Caracas. Nada de eso sucede en Venezuela. Nosotros, ante todo, somos venezolanos, somos muy, muy nacionalistas y queremos siempre que la gente tenga conciencia de eso. No hubo traición, para nada. Por eso, nosotros estamos aquí muy, muy fortalecidos. Y la presidenta encargada, a la cual nosotros reconocemos, admiramos por sus grandes capacidades, hoy goza del respaldo y del apoyo porque tiene su capacidad probada en los últimos años de gestión, pero también tiene una capacidad probada en las horas del conflicto. Minutos después, horas después, bueno, la maniobra que hizo nuestra presidenta para preservar la vida de nuestro presidente, para preservar la paz y la vida de los venezolanos y venezolanas también ha sido admirable. Y hoy es nuestra presidenta. No tenemos ningún tipo de discusión. Todo el alto mando político y militar la reconoce como tal. Y es porque también nuestro presidente manejaba todas las hipótesis posibles en función al despliegue militar que tenía Estados Unidos acá.
Y todo lo que nosotros estamos haciendo es el mandato del presidente Nicolás Maduro. Que quede bien claro eso los pueblos del mundo. El presidente ha mostrado una interés, incluso su respuesta psicológica, la actitud que ha mostrado ante los hechos, eso es producto de la capacidad intelectual que pudo administrar el presidente y que su elevación política pasó los límites tradicionales, los estándares tradicionales de cualquier político en el mundo. Es por eso que nunca vimos a un presidente con las manos con esposadas, nunca lo vimos cabizbajo como se ven otros presidentes cuando han secuestrado. Bueno, primera vez que pasa, cuando han metido preso a otro presidente, en su defecto, cuando han metido preso a cualquier otro hombre en el mundo, nosotros no vimos a Nicolás Maduro así jamás. Lo vimos sonriente, lo vimos con buena actitud, porque psicológicamente estaba preparado para todos los escenarios. Políticamente tenía una elevación política excepcional y que bueno, también nos dejó unas líneas claras, unas líneas ya trazadas sobre qué hacer en caso de cada una de las acciones posibles. Y también nos habló de esto, de en caso de su ausencia, bueno, qué hacer, cómo hacerlo. Y también nos dejó dicho siempre cómo iban a ser los métodos de encuentro y entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no era un vasallaje, no es subordinación, era encuentro. Como es parte de la política que nosotros hacemos en el derecho internacional, la diplomacia bolivariana de paz. Es parte de nuestra política entendernos, relacionarnos, cooperar con otros países y gobiernos del mundo en función y en el marco del respeto, del reconocimiento mutuo, de una diplomacia real, genuina, una diplomacia verdadera en función de un bien común entre los países. Eso ha sido siempre una política de los venezolanos y las venezolanas. Y también quería decirte, Hugo, bueno, han tratado de imponer la narrativa de que en función a los hechos nosotros tenemos una condición de subordinación y producto de ello, bueno, se va a aperturar la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Sí, ya hay anuncio del Ejecutivo Nacional de que se va a aperturar la embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero eso también es parte de nuestra política. Nos entendemos, nos relacionamos con todos los países del mundo. Aquí las embajadas que dejaron de estar en en Venezuela es, bueno, porque tomaron decisiones unilaterales de abandonar Venezuela. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, porque ya era incisivo el hecho de financiamiento a distintos grupos y bandas terroristas que teníamos en el país, que las lograban camuflar a través de unas mal llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales, y con eso convocaban al conflicto político, el terrorismo social. Y bueno, se tomó la decisión. Pero esto es una política de entendimiento permanente. Nosotros tenemos relaciones con la mayoría de los países del mundo y que lo que vimos en el año 2019, esa ruptura también intencionada por ese mismo presidente, también intencionada por ese mismo gobierno, nosotros pudimos irla subsanando, exponiendo siempre la verdad y nuestros métodos y mecanismos de entendimiento bilaterales en la diplomacia en el mundo. Tú has expuesto de que la Asamblea en este momento está discutiendo eh, una reforma a esas políticas de estatalización de los hidrocarburos y minerales en Venezuela. Concretamente, ¿qué es lo que va a cambiar en este contexto y en estas reformas que se están planteando en la Asamblea Nacional de Venezuela? Mira, el petróleo sigue siendo un bien del Estado, del pueblo de Venezuela. No, no hay alguna alteración en esta intención de reforma de que eso cambie, ni mucho menos que se privatice. Ni siquiera hay una opción de administración mixta. Lo que se está generando con esta reforma, lo que se está intencionando con esta reforma, es generar mecanismos, condiciones que le den garantía jurídica a los inversionistas en nuestro país, que pueda sobrepasar algunos trámites administrativos, que se logre romper con algunos trámites que a veces son muros burocráticos en la administración y de los contratos, el acuerdo entre las partes. Eso es lo que verdaderamente tiene como intención, como objetivo y finalidad esta reforma de ley. El petróleo sigue siendo venezolano, sigue siendo administrado por PDVSA, Petróleos de Venezuela, empresa estatal para la explotación, para la administración, distribución y comercialización de nuestros recursos petroleros. El objetivo principal de esta reforma es vincularlo a la ley antibloqueo, y esa ley antibloqueo no tiene como intención algo distinto a generar condiciones que le permitan a los inversionistas tener
la seguridad jurídica, la seguridad administrativa y financiera garantizada en un acuerdo de ambas partes, un acuerdo bilateral entre el inversionista y el Estado venezolano. Eso es romper los muros burocráticos que a veces se imponen en la administración pública y que eso tenga como consecuencia, bueno, generar condiciones que les sean apetecibles a los inversionistas. De resto, no tiene mayor reformas sustanciales. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, vemos como opción la realidad de nuestro petróleo. Somos un país soberano, autodeterminado y ante toda circunstancia, menos las decisiones las tomamos los venezolanos y las venezolanas. Quiero hacer menester en mi condición de diputado, Hugo, para que también la gente sepa cómo son los procesos de las reformas de ley. Nosotros rompimos el cerco que a veces se tenía en las reformas de leyes, donde en administraciones anteriores en la Asamblea Nacional no se discutía ninguna ley, ni mucho menos la reforma. Se hacían con bufet de abogados siempre particulares que tenían como fin intereses particulares. Nosotros pasamos a someter en consideración, como en efecto sucedió con la ley de hidrocarburos, bueno, someter en consideración la reforma de la ley, donde se expone el objetivo, la viabilidad, la factibilidad del proyecto que se está planteando. Pero que toda esa ley luego va a una consulta pública. Esa consulta pública, los diputados y diputadas nos desplegamos en nuestro territorio para discutir con la gente. Y esa consulta pública, bueno, hay objeciones, hay proposiciones, hay alteraciones de algún articulado producto de que la gente lo sienta inviable o incorrecto, inapropiado para el pueblo de Venezuela. En función de eso, la gente opina, propone. Y el equipo de la Asamblea Nacional en cada una de las circunscripciones electorales transcribe, sistematiza y posterior a ello va a un nuevo debate en la Asamblea Nacional. Como vocero de las distintas circunscripciones hay un debate, pero que esto lo aprueban los venezolanos y venezolanas. Es decir, por más intención particular que pueda tener el gobierno, que pueda tener uno, dos, tres personas en particular, bueno, esto va a una consulta del país. Y que si hay algo que es inapropiado, que no beneficia al pueblo de Venezuela, yo estoy de seguro que el pueblo de Venezuela la va a rechazar. Pero como en las últimas leyes que han sido sancionadas por la Asamblea Nacional, tiene el foco siempre en reconocer como el sujeto protagónico, el pueblo de Venezuela, todo lo que hacemos y pensamos en función al beneficio social, en beneficio al pueblo de Venezuela. Y estoy seguro que esta reforma, cuando la sometamos a consulta pública en las distintas calles del país, va a contar con la aprobación. Se la vamos a saber explicar. Objetivo superior de esta reforma, garantizar la estabilidad jurídica, garantizar la estabilidad financiera, el encuentro permanente entre las partes, que tengan garantías jurídicas y financieras, políticas y sociales, para que el inversionista se sienta tranquilo y confiado de poder invertir en Venezuela. En el caso del gobierno de Venezuela, generar condiciones para romper los muros burocráticos que nos permitan comercializar el petróleo como lo hacemos con todos los países del mundo y como lo hacen otros países exportadores de petróleo. Usted comercializa un rubro y obtiene de allá para acá un ingreso en divisa producto del rubro que está entregando. En 2005, recordemos de que el presidente Chávez expulsó a la DEA de Venezuela precisamente por esas operaciones encubiertas, intervencionismo político que tenían en Venezuela. Y en 2008 recordemos también de que expulsó al embajador de Estados Unidos en Venezuela en solidaridad con Bolivia, que también había un intervencionismo de parte de los Estados Unidos también fuerte en Bolivia. Pero en este momento ya el presidente Donald Trump ha nombrado una embajadora para Venezuela que se llama Laura Dugú. La señora Laura Dugú tiene una fuerte trayectoria. Ha sido embajadora en Honduras, ha sido embajadora en Nicaragua y además de eso ha sido relacionista internacional de las fuerzas militares de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo va a llegar esta señora allá a, a Venezuela? ¿En qué condiciones? Mira, nosotros siempre hemos estado abiertos al relacionamiento diplomático con todos los países del mundo. Incluso en, en, un, en unos tiempos no muy lejanos, en los últimos meses, en los últimos años,
nosotros recibíamos a un enviado diplomático también, enviado por Donald Trump, era Richard Grenell, en el año 2025. Lo atendimos, le abrimos siempre los brazos. En el marco del respeto, en el marco del respeto mutuo, del reconocimiento mutuo y de la cooperación mutua. Y tratábamos temas como la migración. Eso tuvo como conclusión productiva, provechosa, bueno, el retorno de nuestros migrantes que estaban en Estados Unidos, asediados también, importante siempre resaltar, bueno, traerlos, generar una política que nosotros llamamos Plan Vuelta a la Patria, con condiciones dignas para que nuestros connacionales viniesen de retorno al país en sus mejores condiciones. En la designación de una nueva representante diplomática de Estados Unidos para Venezuela, bueno, a nosotros nos motiva muchísimo, porque nosotros somos un pueblo de diálogo, un pueblo de encuentro, un pueblo de paz. Y cada vez que nosotros podamos ganar un espacio para el diálogo, para el encuentro, en este caso para la diplomacia, nosotros lo celebramos. ¿Dónde se rompen esas relaciones? Como ha sucedido en años anteriores. Bueno, se rompen cuando no hay ninguna función de cooperación, sino más bien de alteración al sistema político y social del país, donde se irrespeta la soberanía y donde se empiezan a involucrar en hechos políticos con intenciones unilaterales. En este caso, algunas embajadas que se prestan para eso. No solo ha pasado con la embajada de Estados Unidos, ha pasado con otras embajadas. Caso reciente con la embajada de Argentina. Bueno, terminan de convirtiéndose en nicho, en guarida, en, en espacios de encuentro de la oposición venezolana y terminan convirtiendo en financistas también de la oposición venezolana que no salen a la calle a hacer política, sino que lo hemos visto en los últimos años, salen a llamar a desestabilizar el país con acciones terroristas. Y hoy uno de los grandes resultados, te lo explicaba hace unos minutos, que nos permiten todos estos hechos del 3 de enero, dentro de todas esas acciones, nosotros podemos hoy más que nunca reafirmarle al mundo que la extrema derecha en Venezuela no hace política, no la hace. Por ende, no tiene estructura política, no tiene estructura social capaz de sostener narrativas como la tratan de imponer simplemente en redes sociales. Esa es la extrema derecha en redes sociales. Uno, ser dirigente a través de pantallas de redes sociales. Segundo, ser dirigente en exteriores. La extrema derecha en Venezuela, todos sus dirigentes están en Madrid, están hoy en Oslo, están en Miami, pero ninguno está en Venezuela. Y es muy fácil dirigir a los venezolanos y a las venezolanas a través de una pantalla de WhatsApp, porque sabemos los venezolanos, y es por eso que ya no tienen seguidores, no cuentan con venezolanos que suscriban su narrativa, bueno, porque sabemos que no son más que narrativas impuestas para generar condiciones que sean apetecibles para otros gobiernos del mundo y otros gobiernos financien. Y ese dinero se lo meten a su bolsillo. Que otros gobiernos tomen decisiones de expropiar empresas estatales en el exterior y que la confiscación de eso contribuya con un ingreso financiero particular individual para sus bolsillos. Eso es lo que ha hecho siempre la oposición venezolana. Y para eso vemos algunos en Miami, vemos otros en Madrid, vemos otros en Oslo, vemos en otros en Portugal, vemos otros, incluso en algún momento se hospedaban en Colombia cuando tenían el manto sagrado del presidente anterior de Colombia. Ahora, nosotros, bueno, estamos en la calle de manera permanente y le damos un mensaje real al país. Con todas nuestras vicisitudes, todo el gobierno venezolano, los dirigentes de la Revolución Bolivariana, hemos estado en la calle dándole la cara a cada uno. Ahora, las relaciones diplomáticas las celebramos, Hugo. Las celebramos siempre y cuando vengan con intenciones meramente diplomáticas. La diplomacia, que el verbo, la conversa, el diálogo sea la política de entendimiento y que podamos contar con nuestras manos las cosas que sí podemos hacer juntos en bien común, en bien para el pueblo de Venezuela y en bien para el pueblo de Estados Unidos, que son muchísimas las que podemos hacer en conjunto. Y bueno, donde existirá siempre una ruptura y no nos las vamos a callar sea quien sea, donde intenten alterar el orden político y social del país. Eso no va a suceder, no estamos dispuestos a permitirlo, como no lo estaría dispuesto ningún gobierno en el mundo cuando eso pase. Entonces, bueno, nosotros la celebramos. Recientemente teníamos un diplomático que visitaba frecuentemente a Venezuela y grandes cosas se pudieron hacer. La dificultad inició, bueno, cuando decidieron el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral retirar la relación diplomática que no estaba bajo el esquema consular, sino era una relación muy bilateral de Richard Grenell con el gobierno de Venezuela. Y bueno, cuando existe esa ruptura, la negación de entendimiento, de continuar el entendimiento, ya sabíamos qué podía suceder.
que ahorita vengan nuevamente, van a recibir por parte de nuestro presidente, de todo el gobierno en general, del pueblo en general, los mejores brazos para extenderle siempre nuestra capacidad de entendimiento y de cooperación. Y el llamado siempre es al entendimiento, lo vamos a procurar de llevarlo, es importante resaltarlo, que no es un hecho de subordinación o de vasallaje, es parte de nuestra política, entendernos con todos los pueblos del mundo, entendernos en el marco del respeto y de la cooperación, en el marco del reconocimiento de las partes. Eso va a suceder y lo celebramos. Más allá de todas las cosas, la celebramos y esperamos que también tenga un máximo provecho. Bueno, el establecimiento de un equipo diplomático y consular de Venezuela en Estados Unidos, que pueda darle la cara a todos nuestros venezolanos que están en Estados Unidos, muchas veces perseguidos por el ejército, por las propias policías de Estados Unidos. Vamos a tener la oportunidad de darle la cara a ellos, de atenderlo, de dignificarlo y honrarlo como venezolanos, como gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, se está hablando también de parte de Estados Unidos, toda esta es la propaganda que se está ventilando en el exterior y queremos que también se aclare de una transición política para Venezuela desde instancias internacionales. ¿Quién debería definir esa transición y bajo qué reglas? Y también qué peligros implica esta transición política diseñada o condicionada desde el exterior. Pero no es verdad, Hugo. El gobierno de Estados Unidos no habla de transición, no la habla. Esas son narrativas que han intentado ofertarle la oposición extremista de Venezuela, oposición exterior que tenemos en Venezuela, o oposición venezolana en el exterior, mejor dicho, que han tratado de ofertarle, de asomarle, de coquetearle al gobierno de Estados Unidos. No se habla de transición. No lo habla ni el gobierno de Venezuela ni lo habla el gobierno de Estados Unidos. No hay ningún tipo de intención alguna a un proceso de transición. Nosotros sí, por nuestro lado, hemos venido trabajando desde el año 2022, en los últimos 20 años, pero en el año 2022, bueno, un concepto de transición al socialismo. Y lo estamos trabajando muchísimo. Hoy vamos a tener la oportunidad de demostrar lo que somos capaces los revolucionarios y revolucionarias cuando tenemos la oportunidad de gobernar en el ejercicio de la gobernanza con las mejores condiciones financieras. Lo hicimos en toda la década del año 2000, toda esa década. Todos los recursos financieros que ingresaban a Venezuela iban directamente a el bienestar social de nuestro país, a la educación, a la salud, a la seguridad, al deporte, la cultura. Y que hoy esta apertura que se está intencionando, bueno, cuando veamos el ingreso de divisas al país, lo vamos a ver en la cultura, en la educación, en salarios dignos, en la seguridad, todo eso. Respondo a tu pregunta, no hay bajo ninguna circunstancia opción a transición. Aquí hay un gobierno, no hay nada, no nada en qué tener transición. Hay un gobierno, tenemos un presidente secuestrado, el presidente Nicolás Maduro, y en su ausencia, este gobierno continúa al mando y conducción de la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. No hay proceso de transición alguno. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío en este momento del Estado venezolano y cómo puede resistir a esta presión externa o reconstruir la confianza interna eh, de la sociedad venezolana? Mucha gente, muchos analistas están expresando la idea de que en este momento el gobierno encargado de Venezuela está prácticamente presionado o bajo una pistola en la sien por parte de Estados Unidos, por parte de sus aliados, para que se hagan las grandes reformas que ellos quieren en Venezuela. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos en este momento del Estado venezolano? Mira, el principal desafío que tiene el Estado venezolano es traer de vuelta sano y salvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Silvia Flores. Ese es el principal desafío y en función de ello nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer para traerlo. Eso no es sinónimo de doblegarnos a nuestros principios, que también es gran parte de lo que han querido hacer ver
estamos doblegando a nuestro principio, nos estamos doblegando a los anhelos del gobierno de Estados Unidos por la condición que tenemos de un presidente secuestrado, tú lo decías bien, como por tener una pistola en la sien. Nuestro principal desafío está claro, es traerlos de vuelta. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, lo que esté en nuestras manos, lo que sea necesario, sin violar o alterar nuestros principios. Ante la sociedad venezolana, mantener la estabilidad social que bastante nos ha costado en los últimos años. La estabilidad política, la seguridad social y la seguridad jurídica también para todo el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos trabajando muchísimo para eso. Principal desafío, bueno, esas dos cosas, traer al presidente y garantizar gobernanza y gobernabilidad. No estamos irrumpiendo, ni mucho menos violando bajo ninguna circunstancia nuestros principios. Y bueno, ante el pueblo de Venezuela nosotros le hemos dado la cara siempre. Si hay un sector del país, bueno, que no reconoce o que no le parece grato ni eficiente el gobierno de Venezuela. Pero hay gran parte del país, e incluso que no son revolucionarios, que tienen conciencia de que las cosas que no se han hecho hasta el momento no han sido porque no queremos hacerlas, sino porque no hemos podido hacerlas. Y las condiciones para que para que no suceda, para que no se hagan, bueno, son las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales y, por supuesto, la asfixia intencionada por parte del gobierno de Estados Unidos en los últimos años. Mira, nosotros tuvimos un episodio, Hugo, complejo, años 2017, 2018, incluso políticamente y socialmente mucho más complejo que el que estamos viviendo. Claro, nunca nos imaginamos vivir el secuestro de nuestro máximo líder, presidente Nicolás Maduro. Pero en términos económicos, políticos y sociales, nosotros pudimos romper las barreras de la asfixia impuesta también por el gobierno de Estados Unidos en los años 16, 17 y 18. 2017, 2018, incluso el 2020, 2019 y 20. La rompimos. Bueno, no teníamos ningún tipo de producción en el país. Nosotros pasamos de la exportación de alimentos a la producción real de alimentos y tenemos casi el 98% de la producción nacional. Lo que producimos, lo que consumimos. Y todas esas cosas, bueno, nosotros le hemos dado la cara al país. Que de seguro hay algunas cosas que se nos han ido de las manos como gobierno, sí, las reconocemos, el presidente siempre le ha dado la cara y las vamos a atender. Pero la mayoría de las cosas que no se hicieron no fue porque no quisimos, no pudimos, la asfixia económica era real, la persecución, la extorsión política desde el exterior es real y siempre lo denunciamos, siempre lo expresamos. Esa asfixia tenía como único objetivo el cambio de régimen como lo conceptualizan ellos ahora, y ese cambio de régimen era con la mera intención de imponer a alguien que les sea factible para el usufructo de nuestros recursos petroleros. Es por eso que los dirigentes de oposición, la mejor forma de coquetearle al gobierno de Estados Unidos era decir Venezuela es una potencia energética y la ponemos a disposición de Estados Unidos. Eso no lo dice José Gregorio. Eso lo dijeron los dirigentes y las dirigentes principalmente de la oposición, porque como saben, y es una línea clara, a pesar de que han intentado camuflarla, es una línea clara de intención, de quiero, de anhelo y de intención desiderativa por parte del gobierno de Estados Unidos, intencionar los recursos materiales, estratégicos y energéticos del mundo. Bueno, Venezuela tiene muchísimo, se lo ponían en bandeja de plata, se lo ofertaban. ¿A cambio de qué? De la silla en Miraflores. Pero el pueblo de Venezuela siempre tuvo conciencia de eso y optó por tomar decisiones en función a quién iba a ser su presidente en el año 2024 en unas elecciones, en una contienda electoral, como dice nuestra constitución. Y ganó el presidente Nicolás Maduro. Ahora que nos toca gobernar. Y lo hemos hecho en los últimos 10, 12 años con medidas coercitivas unilaterales, con asfixia, con intenciones propias de derrocamiento, desestabilización política y social. Lo hicimos, lo logramos. Y créannos, Hugo, que lo vamos a seguir logrando. Y esta apertura que se hable de método de entendimiento, que también rompe las barreras de las medidas coercitivas unilaterales, que ya el gobierno de Estados Unidos anuncia la eliminación de gran parte de las sanciones. Bueno, también, así como siempre dijimos la verdad, así como siempre denunciamos la intención de Estados Unidos, también hemos dicho, si nos dejan gobernar tranquilos, con los mecanismos de entendimientos económicos, diplomáticos y financieros, como lo tiene cualquier otro país del mundo, nosotros vamos a gobernar muy bien, lo hemos hecho muy bien y vamos a gobernar cada día
mejor. Bueno, a todos los seguidores en las redes sociales, a través de nuestros canales eh, que difundimos estas emisiones, pues los invito a que se suscriban a estos canales para que esta información llegue mucho más de nuestros propios alcances, que entre otras cosas, pues estos temas muchas veces son bloqueados por los algoritmos de estos mismos canales para que no pase. De ustedes depende también de que este mensaje llegue a mucha gente, los que quieran ver y los que quieran seguir difundiendo esta entrevista. Por último, diputado José Gregorio, ¿cuál es el mensaje que usted les deja a todas estas personas que van a ver esta entrevista? Bueno, nuestro principal mensaje es siempre buscar hundar en la verdad de lo que los medios tradicionales de la comunicación tratan de imponer, buscar la fuente, buscar la verdad. Y que la verdad de Venezuela es que somos un país de paz, un país de encuentro, un país de diálogo. Que la verdad de Venezuela es que nos secuestraron a nuestro presidente en su casa en Caracas, que es un prisionero de guerra. Así se declaró el presidente y así lo reconocemos los venezolanos y venezolanas. Que es el presidente en funciones, que se han violado todos los mecanismos del derecho internacional basado en normas, que se han violado todos los códigos éticos y morales del entendimiento diplomático y del entendimiento de relacionamiento de nación con nación. Se han violado todos esos hechos. Y que hoy, a pesar de todas esas circunstancias, Venezuela es una Venezuela tranquila, estable, continúa un desarrollo social integral evidente, mostrable ante el mundo. Continúa el servicio público de transporte, el servicio de salud pública, el servicio de educación pública, la industria en Venezuela con total normalidad. Y también nuestro mensaje es verse en los zapatos de los venezolanos y venezolanas. Lo que hoy le han hecho a Venezuela es un hecho de profundo estudio para que otros países y otros pueblos puedan verse en los zapatos de nosotros y de nosotras, de lo que son capaces de hacer los imperios en posición de desespero, pero que también vean en nosotros el reflejo de luz de hacerle frente siempre al sistema imperialista, que nosotros somos un pueblo con conciencia clara y exaltable, que vamos a estar en la calle permanentemente para exigir el retorno de nuestro presidente y que hoy todo lo que estamos haciendo es en función a un encuentro permanente con todos los pueblos del mundo y exponer siempre la verdad. Bueno, muchas gracias, diputado José Gregorio Colmenares, quien es profesor universitario, experto en administración pública, quien ha estado con nosotros en esta emisión. Muchas gracias por atender y pues por aceptar esta entrevista y pues esperamos tenerlo en una nueva oportunidad aquí con nosotros para aclarar muchas cosas de lo que está pasando al interior de Venezuela y también ir aclarando muchas cosas de esos mensajes que están pasando en el exterior que confunden a la opinión pública internacional. De mi parte, pues agradecerle y desearle a usted muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales y pues espero tenerlo nuevamente aquí en esta emisión. Cuando quiera, Hugo, muchísimas gracias por permitirme que genera como consecuencia esta gran entrevista, oportuna entrevista, el mensaje de la verdad sobre Venezuela. Gracias y por acá siempre a la orden.